Ok, este es un video sobre es una explicación sobre el video de la ponencia del profesor René Vargas que trata sobre la evolución de la ciencia del deporte. Algo que menciona principalmente es que la ciencia del deporte no son ciencias aplicadas al deporte, sino que el deporte es una ciencia, ya que es objeto de estudio, de análisis y de investigación. Entonces es como es como que estas son materias, no son ciencias aparte del deporte, son materias involucradas en la ciencia del deporte, ¿no? El profesor René lo divide en 8 momentos. Estos 8 momentos marcan un antes y un después de la un antes y un después en la historia de la evolución de la ciencia del deporte como tal. Entonces el primer momento son los griegos, que asumen conocimiento de otras civilizaciones, eh, empiezan a enfocar la ciencia en un rendimiento deportivo, empiezan por ejemplo, a tener como conocimiento sobre qué comer, sobre qué cuerpo era mejor para dicha actividad, o, o ya, por ejemplo, ya existía un entrenador en estos momentos, ya existía un entrenador, y también habían conocimientos de cargas, conocimientos de cómo desarrollar un entrenamiento eficaz en, para cualquier deportista, ¿no? Entonces los primeros Juegos Olímpicos fueron en Grecia, entonces en este momento ya se tenían conocimientos previos y fue la carrera del estadión los primeros Juegos Olímpicos. Entonces aquí podemos decir que ya se tenía una idea sobre cómo sobre cómo desarrollar la ciencia del deporte. El segundo momento es la mitad del siglo XIX, se empieza el sistema contemporáneo de preparación del deportista, o sea, esto ya con ayuda de tecnología y demás. En este momento también el barón Pierre de Coubertin rescata los Juegos Olímpicos de la antigüedad, y esto dice que es para crear una juventud amante del esfuerzo, ya que consideraba que se estaba perdiendo esta hambre, por así decirlo. El tercer momento es la influencia de Archibald Hill, que tuvo algunos aportes como el consumo de oxígeno, la deuda de oxígeno, la fisiología del hombre la consideraba importante, el sistema de timing para la detección de aceleración, entre otras cosas. También hubieron otros científicos en su época como Coleman Griffith, que era el padre de la psicología del deporte, Thomas Cureton, entre otros. El cuarto momento era Berlín 1936, que yo le puse como título la Olimpiada Nazi, porque fue en la Alemania de Hitler. Entonces su objetivo ellos siempre buscaban ser los mejores, entonces su objetivo fue quedar primer lugar en el medallero, lo cual lo consiguieron a través de una captación de deportistas bastante exitosa y de entrenamiento físico y mental, principalmente mental. También el doctor Herbert Reindel, que fue de esta época, y la escuela de Friburgo tuvieron el estudio del método de intervalos, que se considera la primera escuela en hacerlo. También en la Italia de Mussolini, como sabemos, eran de ideologías muy suficientes. Se ve la importancia del deporte en la propaganda política. El quinto momento es el laboratorio de fatiga de Harvard, que se abre en 1927 y se cierra en 1947, en el cual habían fisiólogos, bioquímicos, psicólogos, entre otros. Su objetivo principal era mejorar el rendimiento en condiciones extremas como de la guerra y obviamente el deporte. También incluso los rusos consideraban este laboratorio como un laboratorio bastante exitoso y bastante que desarrollaba de cierta manera pues sí, exitosa los conocimientos sobre el deporte y obviamente sobre el desarrollo físico principalmente, y sobre esto era enfocado a la guerra. Algunos aportes fue la primera cinta rodante o el fatigómetro. También se cierra el laboratorio porque se consideraba que ya no era necesario después de la guerra. Esto se me hace un error muy grande, porque se pudo haber seguido incluso
antes de la guerra, porque qué tal si venía otra guerra o cosas así. Entonces se cierra el laboratorio después de la guerra porque ya no se consideraba útil. El sexto momento es la Unión Soviética, como ya lo menciono, la Guerra Fría. La Guerra Fría es una competencia entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, por así decirlo, y estos buscan ser los mejores en todos los ámbitos, porque eran las dos superpotencias en ese entonces. Entonces lo que necesitaba Stanley, o lo que decía, en 10 años la Unión Soviética debe ser potencia. Esto lo dice en 1947. Entonces, para esto plantea que necesitan la bomba atómica, la guerra espacial y los mejores atletas del mundo para competir en Juegos Olímpicos. Entonces, en 1917 no había Juegos Olímpicos para Rusia, para la Unión Soviética, ya que no se consideraban que no tenían el nivel. Entonces empiezan a reclutar científicos de élite para mejorar a los atletas, y en 1952 se tienen los primeros Juegos Olímpicos en Helsinki de la Unión Soviética. La Unión Soviética tuvo 9 juegos y en estos promedió más medallas por Juegos Olímpicos que los Estados Unidos, incluso solo en 9 Juegos Olímpicos. El séptimo momento es la República Democrática Alemana, que esta tuvo su mérito porque, ya que era una población tan pequeña, se logró tener una captación muy exitosa como para participar en unos Juegos Olímpicos. Entonces, en 8 participaciones tuvo 454 medallas, algo que daba promedio de 56.75 por Juegos Olímpicos. Y entonces, como en la Alemania de preguerra el deporte lo vieron como propaganda para lo político, igual Mussolini también lo vio como eran de ideologías bastante similares, Hitler y Mussolini lo vieron como una propaganda política, como un vehículo de la política, del movimiento de las masas. En el octavo momento, ya para terminar, son los 19º Juegos Olímpicos, que fueron en México en 1968, que tuvieron bastantes complicaciones, por así decirlo, con la altura. Entonces se mandan a científicos a investigar cómo los atletas se pueden desarrollar en esta altura. No es una altura tan alta, pero es mediana. Entonces se creía que los atletas no iban a rendir lo suficiente, y paradójicamente se rompen récords principalmente de atletismo con el movimiento del Black Power. Entonces se rompen 2 récords mundiales, y otro también gana un negro. Entonces 3 negros ganan en sus respectivas competencias de atletismo, esto con el Black Power, ¿no? También ya para terminar, algunos datos. Por ejemplo, los chinos se prepararon 10 años antes para los Juegos de Beijing. Esto habla de su disciplina, de su compromiso con el deporte, por así decirlo. Y por último, también creo que lo menciona al parecer, de un profesor. El profesor René menciona una cita textual de un libro que dice: potenciar calidad en el estudio y en la educación. Entonces esto también puede ser aplicado en el deporte, y entonces si tenemos un nivel de conocimiento alto, vamos a tener resultados altos. Entonces con esto me quedo, y este fue mi video.